Como seguramente ya vieron el título del mensaje de hoy, la honradez del cristiano. ¿De qué estamos hablando? La honradez del cristiano. Ser honroso es tener respeto, reconocimiento y valoración que se da a una persona por su dignidad, por su integridad. Es vivir en rectitud y dar a Dios y a otros el lugar que merecen. ¿Lo anotaron para el examen? Leímos dos historias. La primera acerca de que Jesús, estando en su ciudad, en Nazaret, no pudo hacerle un milagro. Vimos una segunda historia donde en esa historia Jesús llama a los discípulos y los envía. Ahora, normalmente cuando leemos y cuando hemos escuchado enseñanzas de esos pasajes, el primer pasaje, no se predica mucho el primer pasaje, pero el segundo pasaje normalmente predicamos y enfocamos sobre la necesidad de salir y de evangelizar, y no está incorrecto. Pero lo que me di cuenta es que Jesús en estos dos pasajes nos habla de la importancia de cómo debe comportarse un cristiano. Así que tengo un mensaje un poquito más corto porque al rato tengo un segundo mensaje que quiero compartirles. No es broma, hermano, si tengo otra cosa que quiero compartirles al rato. Entonces vamos a ver estos dos pasajes y hablar acerca de la magnitud de la honra en la fe del cristiano. Okay, entonces vamos a ver la primera historia, si tienen sus Biblias. Hoy no tengo versículos, es una enseñanza un poquito más sencilla, pero quiero que noten. La primera historia es que Jesús está en Nazaret. Okay, ¿están conmigo? Ok, Jesús está en Nazaret. Jesús llega a Nazaret, a su tierra, y empieza a enseñar en la sinagoga. Quiero que noten el versículo 1. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos, y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga. Él hace lo que suele hacer, entra a la sinagoga y empieza a enseñar. Y la gente se admira. Ahora, esta gente conoce a Jesús, evidentemente. Ahora, y se empiezan a admirar, porque dice en el versículo 2, y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? Quiero que observen los detalles. En la manera en que dice, no se refiere a Jesús como maestro, no, dice, ¿de dónde tiene ¿De dónde tiene estas cosas? Ahora, una vez más, se molestaban. Quiero que noten el tono. Cuando alguien dice, mira la referencia es de respeto, de dignidad. Se admiraban de la enseñanza, pero ¿por qué? Porque para ellos se molestaban, porque decían, miren el muchacho con quien crecimos. Seguramente conocían a Jesús crecer, ¿verdad? Mínimo 20 años, ¿verdad? Ahora ya comienza a los 30, pero sabemos que él se movió a diferentes lugares. Entonces lo vio crecer al muchacho, y ese muchacho de repente regresa. Ahora, para ellos muchacho, me explico. Entonces para ellos dicen, mira, este muchacho ya creció. ¿Y de dónde sacó estas cosas? Quiero que noten el tono con que están diciendo esas cosas. Y está diciendo, una vez más dice, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Es decir, ¿a quién le copió? Porque estaban asumiendo, Jesús no puede tener esta sabiduría. ¿De dónde lo sacó? ¿Qué libro leyó? Está diciendo eso. ¿De dónde sacó esta sabiduría? Y también ahí dice, y estos milagros, versículo 2, que por sus manos son hechos. Casi diciendo, ¿quién te enseñó magia? ¿Cómo es que él hace esas cosas? Y al final sabemos que es su incredulidad. Entonces la gente se estaba admirando, pero porque se molestaban. Decían, mira este muchacho con quien crecimos. ¿Cómo es que él hace esas cosas? A ver, ¿de dónde aprendió? Ahora, ¿cómo sabemos que se molestaban? Versículo 3 al final dice que se escandalizaban de él. Okay, y versículo 3 comienza. Okay, ya te mencioné. Escandalizar la idea es piedra de tropiezo. La idea es causar a caer, es decir, no podían creer. Estaban escuchando y sí era la sabiduría de Dios, pero no podían creer. Estaban diciendo, este muchacho, ¿cómo es que sabe? Y estaban rehusando creer. Porque después dice
habla de su incredulidad. Versículo 3 dice, ¿no es este el carpintero? Una vez más, noten que continuamos con el tono derogatorio. Dice, ¿no es este el carpintero? Para ellos, para esta gente, conoció crecer a Jesús, sabía cuál era su comida favorita, quizás su deporte favorito, y se imaginarán, ¿no? Lo vio crecer. Pero está diciendo, ¿no es este el carpintero? Una vez más, para esta gente, Jesús no era el Hijo de Dios, no era ni siquiera el Maestro, ¿no es este el Hijo del carpintero? Y continúa, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. Está diciendo, ahora, en este entonces, no sé si se acuerdan, sus hermanos eran latosos, para no decir otra cosa, eran latosos. Y decía, ¿no es él como uno de ellos? Y también tiene hermanas, ¿no está aquí también con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él, la Biblia dice. Dice, ¿no es este hijo de María? ¿Se acuerdan cuando, la familia de María era una familia pobre? Y lo sabemos cuando vinieron a presentar a Jesús. Y está diciendo, pues, ¿qué va a salir de esa familia? Noten el tono de esta gente para con Jesús. Y se escandalizaban de él. No podían creer ni lo que estaban viendo ni oyendo. ¿Por qué? Para ellos, una vez más, Jesús tenía que ser el muchacho que ellos conocían, que creció en su vecindario por 30 años. Ese tenía que ser el Jesús que ellos estaban esperando. No cuadraba en su mente. Y hoy en las iglesias también creemos que las iglesias tienen que ser de cierta manera. ¿De qué manera? Y muchas veces pensamos de esta manera, no es como la iglesia en la que crecí. Decimos eso, o decimos, no es la manera en que yo aprendí. Y decimos que es nuestra convicción, pero la realidad, así como la encontramos con Jesús y en Nazaret, la realidad es que nos molesta el cambio. Y queremos que la iglesia no moleste mi conciencia. Entonces, ellos no estaban tratando de encontrar cuál es el mensaje que Jesús está dando. No estaban tratando de llegar a una respuesta. No sé si vieron la apologética de hoy en día. No estaban haciendo el esfuerzo de llegar a una respuesta, sino que ellos tenían ya en su mente cierta manera de cómo Jesús tenía que ser, cómo Jesús tenía que comportar y enseñar. Y como no encajaba en su mente, no podían creer simplemente. Y nosotros podemos ser así, simplemente podemos gritar convicción donde la Biblia da libertad, pero no tenemos respuestas donde la Biblia sí habla. Y para estas personas Jesús estaba enseñando, pero la verdad es que a esta gente no le interesaba lo que Jesús estaba enseñando, ¿no? Sino que la piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque no era como ellos se imaginaban que Jesús tenía que ser. Y si cada quien si esto lo hiciéramos como yo quiero, créanme, sería una iglesia muy coreana. ¿Por qué? Así yo crecí. Pero de eso no se trata. Y somos muy insistentes en las cosas que queremos, en las doctrinas que nos gustan, pero ¿y la Biblia? ¿Dónde dejamos la Biblia? Y lo más triste es que hoy en día las iglesias se dividen, no por doctrina, sino por convicciones que nosotros nos adaptamos, o preferencias, y la cultura y la tradición. Entonces Jesús dice que como no hay honra, no hay ministerio. En la iglesia, hermanos, si no hay honra, Dios no va a obrar. Versículo 4, quiero que noten más. Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su tierra, en su pariente y en su casa. Como no hubo honra, no hubo ministerio, implicando que nadie respetaba a Jesús. Y versículo 5 dice, y no pudo, no es que no quiso, sino que no pudo. Él podía, pero por su incredulidad no pudo, dice el versículo 6, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos.
No creían a Jesús, ¿por qué? Porque creían que ya lo conocían. No creyeron porque se creyeron, se usa eso en México, ¿no? Se cree, es creído. Y no creyeron porque creían que ya sabían cómo tenía que ser Jesús. Y lo digo con mucho cuidado, porque lo digo con mucho cuidado. Muchos cristianos creemos que ya conocemos la Biblia, de las doctrinas, y somos creídos. Podemos ser creídos en lo que pensamos, en lo que queremos hacer las cosas. Hermanos, no vayan por ahí, no es el camino que Dios tiene para nosotros. Hay que ser bíblicos de la mejor manera posible, pero quiero que noten, no hubo honra. Ahora, después de eso, llama a sus discípulos y noten las instrucciones. Segunda historia, la misión de los discípulos. Noten la misión de los 12 discípulos. ¿Siguen conmigo? Sí. Una vez más, este pasaje de la misión de los 12, que los enviaba de 2 en 2, y sí, hay que amar a la gente, a los perdidos, y sí hay que salir. Sí, el mandato sí lo encontramos, pero aquí está. Ese no es el enfoque de este pasaje. Quiero que noten. Jesús envía a sus 12 discípulos a predicar. Pero noten las instrucciones. Que una vez más, Jesús les acaba de decir, aquí no hay honra. Y envía a los discípulos que dividen de qué les habla. De la honra. Hoy está muy callado aquí, hermanos. Yo creo que les voy a dejar que tomen café primero. Un dulcecito, algo, porque está muy callado aquí. Es un tema un poco sensible, yo lo sé, pero... Y les habla de la honra. Quiero que noten. Versículo 8. Y les mandó que no llevasen nada para el camino. ¿Nunca se han puesto a pensar por qué este tipo de instrucciones? Ni siquiera pan. Bueno, le traduzco. Ni siquiera tortilla y nopales. Dice que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón. Bordón es bastón. Les gustaba el senderismo, yo creo. Me acordé de algo. Fuimos a senderismo y rompí un bastón que no era mío. Por eso me estaba viendo feo. Dice, ni pan ni dinero. Ahora, si vemos el Antiguo Testamento, era cultural, que era costumbre que tenían que recibir a los visitantes. Eso sí sabemos, ¿no? Y también era la enseñanza que tenían que depender en Dios, ¿verdad? Ahora, no era obligatorio para nadie recibir a esta gente. ¿Okay? No era obligatorio, y aquí es donde tenemos que empezar a poner atención. Es decir, cada lugar que iban, yo pienso que cierto nivel de estrés los seguía. Estamos hablando de honra. ¿Por qué? Porque esta decisión y lo que Jesús les estaba pidiendo posiblemente causó que fueran más conscientes y posiblemente casi obligarlos a que se comportaran honradamente. ¿Me explico? Estamos hablando de un asunto bastante práctico. Tenían que llegar a un lugar, y Mateo nos dice que buscaran el más digno de ese lugar, pero tenían que estar a la espera. A ver, si nadie nos recibe esta noche, nos dormimos en la calle. Quiero que noten el estrés continuo de eso. ¿Qué les estaba diciendo Jesús? No es solamente el mensaje, si se comporta mal y nadie lo recibe, es allá ustedes. Casi diciendo que ser honroso es obligatorio. Y es más, no llevan ni dinero, no hay nada que comer. Necesidades básicas, sí, Dios iba a proveer, pero ellos tampoco pueden decir, dame de comer. No tenían 5 años. Tenían que ganarse el respeto, mostrar a la gente que ellos eran dignos de ser recibidos en su casa. ¿Me explico? Quiero que noten entonces, dice, no lleves nada. Y los detalles continúan, versículo 10. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa,
¿Cuál es la siguiente instrucción? Posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Yo conozco a jóvenes y en diferentes contextos he visto esto suceder. ¿Qué les está diciendo? No cambien de casas. ¿Por qué cambiaré de casas? Fulano, mira, gracias por hospedarme, pero esa casa tiene mejor comida, esa tiene mejores habitaciones, nos vemos. ¿Cuál es la única razón de por qué no van a cambiar de casa? Pues porque es algo conveniente. ¿Qué les está diciendo? Sean honrados y dense a respetar y respeten en la casa donde se quedan. ¿Se imaginan si yo me quedo en su casa, digamos en esta situación, me quedo una noche y les digo, hermano, gracias, pero me voy con ese otro hermano? ¿Por qué? No, mejor no le digo que me voy allá, bien feliz. ¿Cómo se sentirá esa persona? Jesús le da una pequeña instrucción, pero dice, quiero que se queden hasta allí, hasta que salgan de ese lugar. Es honra, es respeto, y es lo que Jesús estaba pidiendo. Estos detalles también implican que su trabajo no solamente era de acercarse a extraños, compartir el evangelio y ahí se acabó. Quiero que noten eso. Quiero que se queden en esa casa hasta que salgan de ese lugar. No sabemos cuánto tiempo, pero no era solamente de nadie me conoce, yo predico el evangelio y me voy, nadie sabe cómo es mi vida, nadie sabe quién soy yo. Tenía que quedarse en ese lugar por días o semanas predicando. Ahora, ¿se imaginan lo que va a pasar? Tenía que quedarse por bastante tiempo. La gente iba a conocer, escuchen bien, no su mensaje, iban a conocer su manera de vivir. La mayoría de aquí conocemos el evangelio y lo podemos compartir. Pero la pregunta es, los que lo conocen a usted, ¿es usted honrado o deshonrado? ¿Respetado o menospreciado? ¿Tiende a que haya buenas relaciones o se mete en conflictos constantemente? ¿A la gente les gusta pasar tiempo con usted o evitan su compañía? ¿Vive con humildad o se jacta de su doctrina? ¿Aplica su conocimiento con sabiduría o se jacta que está en lo correcto? Y creo que muchos saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? ¿Busca servir con humildad o se jacta de su previo ministerio? ¿Demuestra madurez en su fe o se jacta de su antigüedad como cristiano? Mejor ya no veo a nadie porque van a pensar. Cuando voy a predicar normalmente a la sierra, me quedo en la casa de alguien a dormir. El primer día cuando predico todos me escuchan. Como coreano hablando español, pues como no. Si en un futuro si alguien me quiere acompañar, es evidente la diferencia. El segundo día en la casa de donde me hospedé, o me escucha mejor o no me escucha. Es imposible separar mi mensaje de mi manera de vivir. Y Jesús les dice, no es solamente de como hoy en día ganar almas, salir y pues nadie me conoce, bien, gracias, Dios te ama. Quiero que la gente los conozca, que los hospede, que les dé de comer. Van a estar ahí días o semanas y la gente va a conocer, saber exactamente qué tipo de persona eres tú. La honra de Cristo. Todos somos buenos, bonitos, guapos. Bueno, lo que sigue es bueno, bonito y barato, ¿no? Pero no somos baratos. Bueno, bonito y guapo y hermoso los domingos a la mañana. Pero lo que cuenta como cristiano no es lo mismo. Y es mi preocupación. El mensaje de Dios no cambia, pero ¿cuál es el mensaje que su vida comunica? Gracias a Dios hay varios hermanos que tienen varias funciones, ministerios, apoyando en diferentes ministerios. Yo les he dicho a algunos de ustedes, lo más que yo puedo dar como pastor es una posición, pero usted lo puede perder
si no demuestra honra en esa posición. Y no es advertencia, es que es Biblia. Usted va a perder ese ministerio. ¿Por qué? Si perdemos influencia, si todos me dicen, ya no quiero estar con esa persona. Hay gente, no sé si, bueno, les digo pues, hay gente que ha venido, varias personas, pidiéndome posición, casi directamente, pidiéndome posición y se han ido. Piden o insinúan posición. Si ellos lo hacen así, escuchen bien, sin conocerme, sin conocer nuestra iglesia, solo porque se cree, esa persona se delata que no conoce de honra y no sabe ser considerado. Yo digo, está loco. ¿Por qué? Si lo pide con esa ligereza, con ligereza va a tratar el ministerio. Es más, vayamos creo que me puedo sentar con ustedes y platicar. Todos los líderes de grupos, de lo que me acuerdo, ni siquiera mi esposa, nadie me pidió ser líder. Yo me acerqué con ustedes. Pero los que me están pide, para mí es una señal de no hay que darle. No siempre, pero es una señal. ¿No están enojados conmigo, hermanos? No son muy callados. A Dios le interesa que usted sea una persona de honra antes de enfatizar su talento, su experiencia. Ahora, para terminar con esto, Marcos 6:11, y si en algún lugar no recibiesen ni os oyeren, ¿qué dice? Salid de allí y sacudid el polvo. Ahora, es una expresión un poco grosera, porque culturalmente estamos diciendo, ya no quiero ver nada contigo. Nuestra relación se rompe aquí. Y Jesús les dice, si ellos no los aceptan, dice, sacudid el polvo que está debajo de sus pies para testimonio a ellos. ¿Qué testimonio? ¿Qué testimonio? Que ellos, dos cosas, rechazaron a los predicadores y número dos, que la obra de Dios se hace con honor. No con métodos no éticos. Hay que respetar a otros, pero la obra de Dios también debe ser respetada. Por eso, al menos de manera oficial, no queremos tener ministerios que estén por debajo de un grado honorable. Y hacemos el mejor esfuerzo, aunque nos cueste más, aunque en los lugares donde los jóvenes salen cuesta un poquito más. ¿Por qué? Porque no queremos estar por debajo, también para los adultos, para jóvenes o para niños. Alguien puede decir, bueno, ay, qué grosero. Bueno, fue Jesús quien dijo eso. ¿Por qué? Jesús está diciendo, aquel que no nos trate con honra la obra de Dios, ustedes no se preocupen. La palabra de Dios, el Evangelio de Dios, no es para rogarse, no se vende, no es barato. Si ellos lo rechazan, sacudan el polvo y salgan. Y para que les quede claro, por si ellos lo estaban entendiendo mal, Jesús agrega un versículo más, que dice, versículo 6, una frase más, y dice, de cierto os digo, que en el día del juicio será más tolerable castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Si les está diciendo, no se preocupen, si les va a tocar juicio. Jesús dice, Dios mismo los va a castigar severamente, así que ustedes guarden su honor. Con esto termino. Me queda un último punto por tocar. Entonces, ¿qué es honra? ¿Qué es honra? Aquí está, bien sencillo. Honrar es dar valor, dar peso. Es dar valor, dar peso. ¿Qué quiere decir en Efesios que los hijos honren a los papás? Que escuche cada palabra de mamá y papá con peso. Eso es honrar. ¿Qué quiere decir que el cristiano debe de tener honra? Que seamos de
eso. Por eso es más devoción, ¿no? Que seamos de, ¿cómo se dice? Que seamos dignos de valor y aprecio. Entonces, nuestra manera de vivir da peso a su cristianismo. Su manera de vivir da peso a su cristianismo. Y esto es lo difícil del cristianismo. No es cantar, no es alabar, no es ser fiel los domingos. Así se puede ser. Y tiene su parte. Pero somos gente ordinaria. Creo que por eso hoy el cristianismo, muchos hablan muy mal del cristianismo. No es que el mensaje haya cambiado, no es que la Biblia haya cambiado, es nuestro comportamiento, es nuestra ligereza. Su manera de vivir da peso a su cristianismo.